Hola chicos, hola chicas, mis queridos talentosos y talentosas, ¿cómo estáis? Muy bien, pues os doy de nuevo la bienvenida al canal de la Escuela Online de Numerología del Talento y en esta ocasión vamos a ver la importancia de tu signo ascendente y qué simboliza y qué significa el ascendente dentro de tu carta natal según el enfoque y la óptica de la astrología evolutiva. Bueno chicos, chicas, pues seguimos avanzando en este curso de astrología evolutiva que nos estamos marcando a lo largo de las últimas semanas en el canal, en mi afán de, bueno, pues que despertéis conciencia y que podáis conoceros un poquito más a vosotros mismos. Así que bueno, os voy a dejar de hecho en la caja de descripción el link a la lista de reproducción donde ya tenéis un montón de vídeos en los cuales os explico el significado de cada uno de los signos, el significado del Sol, la influencia también de la Luna, de Marte, de Mercurio, de Venus, de Júpiter. Consultad todo ese contenido porque resulta muy interesante también para poder entrar en lo más profundo de vosotros y también descubrir partes escondidas que están ahí y que tal vez no hayas descubierto todavía. Bien chicos, chicas, junto con la posición del Sol y la Luna, la posición del ascendente resulta verdaderamente importante para poder darle un norte a nuestra carta natal. Porque fijaos que a diferencia de la posición del Sol que representaba, digamos, cuál era esa luz divina que teníamos en lo más profundo de nosotros, en lo más esencial de nosotros, y la Luna que representaba, bueno, pues, ¿cuál era ese mecanismo inconsciente que de alguna manera nos llevaba a buscar y garantizar nuestra seguridad emocional? Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque muchas veces estos conceptos se confunden y no debería ser así. La posición del ascendente representa siempre como nuestra manera de afrontar la vida, nuestra manera de interactuar en el mundo. Interactuar en el mundo. Es muchas veces catalogado como la máscara del Sol, porque el Sol se encuentra en lo más profundo de nosotros, sobre todo en las primeras etapas de nuestra vida o, de otro lado, cuando no hay demasiada conciencia sobre nuestro propio proceso evolutivo. Muchas veces, de hecho, la gente se siente mucho más identificada con la posición del ascendente porque de alguna manera esta marca mi manera de funcionar en mi día a día, cómo yo me presento ante los demás, cómo yo afronto las situaciones que de alguna manera la vida me va poniendo delante de mí. De hecho, muchas veces se dice que incluso la posición del ascendente es esa posición que nos ayuda también a enfrentar de la mejor manera posible todo aquello que la vida nos envía por destino, por así decirlo. Entonces, estar conectados, fíjate, a la posición del ascendente, es decir, al signo, y esto es lo que significa el ascendente, el signo que nos da la bienvenida en nuestro primer momento de nacimiento, vamos a ponerlo así, en nuestra hora natal. Bien, entonces, para poder calcular el ascendente, tú necesitas saber exactamente tu hora de nacimiento. Bien, porque cuando introduzcas los datos de tu fecha de nacimiento, tu lugar de nacimiento y tu hora de nacimiento, en cualquier programa informático, la posición del ascendente, bueno, pues dentro de tu mapa natal estará representado por una flecha que nos indica el signo que estaba ascendiendo desde el este por el horizonte en tu momento de nacimiento. Entonces, la posición del ascendente también va cambiando cada 2 horas. Bien, entonces, claro, mejor dicho, el signo que va ascendiendo va cambiando cada 2 horas. Entonces, es muy importante conocer en la medida de lo posible tu fecha de nacimiento exacta, es decir, con el menor margen de error posible para tener, digamos, una buena información para poder realizar el resto de interpretaciones de tu carta natal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un ascendente Aries que un ascendente Piscis, por ejemplo, un ascendente Tauro. Fíjate, en un margen de 2 horas y media podríamos ver ahí grandes cambios, ¿no?, entre esos 3 ascendentes. Y ya te digo que, fíjate, el ascendente que también representa
ya no solamente nuestra manera de interactuar en el mundo, de presentarnos en la vida, representa también el inicio de la casa 1, ¿bien? Esto lo expliqué en el vídeo de las casas astrológicas, también te lo voy a dejar en la caja de descripción para que puedas consultarlo. También representa, digamos, mi manera de fluir en el mundo, mi manera de aceptar la vida, y cómo yo también encajo físicamente, corporalmente la vida. Con lo cual, el ascendente también tiene que ver con, bueno, pues nuestro cuerpo físico. Incluso muchas veces, a través de saber las características del ascendente, también puedes definir algunos rasgos físicos de las personas, ¿sí? Entonces, bueno, de todas maneras eso ya cada uno que lo vea en su caso, porque yo considero que hay otros factores que también influyen en ello, ¿vale? Entonces, bueno, bajo mi punto de vista y mi criterio profesional te diría que la posición del Sol y la posición del ascendente habría que analizarlas de manera conjunta, fundamentalmente porque el ascendente es como la cara visible de la mayor luz que llevamos en nuestro interior, el Sol. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que muchas veces la gente se siente mucho más identificada con el ascendente, fundamentalmente porque es el signo con el que yo, bueno, pues generalmente funciono mejor en el mundo, ¿sí? Y entonces, bueno, mi signo solar de alguna manera puede quedar un poco eclipsado, pero esto en realidad se debe también a que yo a lo mejor no estoy conectado con las mejores características del Sol, ¿vale? Esto lo expliqué en el vídeo del significado del Sol según tu carta natal. Por tanto, en la medida en que yo estoy conectado con mi ascendente, pero estoy también siendo consciente de la fuerza que irradia desde la luz del signo donde yo tengo el Sol, voy a poder hacer ahí un match, es decir, voy a crear, digamos, un canal de expresión, el ascendente, un canal de expresión de mi luz que va a iluminar el mundo a través de cada una de mis acciones, de mis interacciones, de las decisiones que yo voy tomando en el mundo, este tipo de cosas. Incluso muchas veces a través de mi presencia, porque si el ascendente representa el cuerpo físico, también representa, bueno, pues al fin y al cabo lo que yo irradio sencillamente por estar y por ser. Con lo cual, fantástico. Cositas que nos podemos ver en relación al tema del ascendente. Bueno, pues como te puedes imaginar, un montón. Porque claro, en primer lugar, la posición del ascendente es una posición que también requiere estar conectado contigo mismo. Y muchas veces las personas no vivimos conscientemente desde nuestra propia naturaleza esencial. El ascendente es una posición que te obliga a enfrentarte a tu destino y a las situaciones que te vienen por destino. Entonces, muchas veces las personas lo que solemos hacer es que en lugar de vivir desde el ascendente, vivimos desde el signo opuesto, que es lo que se conoce como el descendente. Bien, y entonces negamos, digamos, o escondemos, ¿no? O pues sencillamente ignoramos que donde tenemos la fuerza es en nuestro signo ascendente. Nos da miedo lo que nos viene por destino o lo que tenemos que enfrentar a través del ascendente y entonces nos vamos al descendente, que es, ya te digo, el signo contrario. Entonces, bueno, pues ahí la cosa no fluye, ahí estoy yo negándome, ahí estoy, sí, cercenando mis posibilidades de evolucionar a través de lo que la vida quiere presentarme. Bien, así que bueno, en fin, cosas curiosas. Eso en primer lugar. Y luego también, por otra parte, habría que estudiar cuál es la sinergia, cuál es la relación entre el Sol y el ascendente. Porque suponte que tú tienes pues por ejemplo, un Sol en Leo, ¿sí? Y un ascendente, yo qué sé, Sagitario, por ejemplo. Entonces dices, ostras, pues fíjate, tengo aquí dos signos de fuego que se llevan bien, bueno, pues a lo mejor todo este super brillo del Sol en Leo yo lo puedo, evidentemente, canalizar muchísimo mejor con a priori,
con un signo afín, un signo de fuego, un signo expansivo, como es Sagitario. Oye, pues eso sería una combinación, vamos a decirlo así, no fácil, pero sí, bueno, pues que favorece, al fin y al cabo, la expresión de ese sol, ¿vale? Vale, entonces, fíjate la diferencia, yo tengo un sol en Leo y tengo un ascendente Sagitario, o fíjate si tengo un sol en Leo, pero tengo un ascendente Acuario. Bien, entonces claro, ahí habría que hacer otro tipo de trabajo, porque el ascendente Acuario tal vez requiere de una, bueno, estrategia distinta para poder expresar toda la magia, todo el magnetismo de este sol en Leo. Bien, ¿por qué? Bueno, pues porque Acuario tiene sus propias características, es un signo de aire, es el signo opuesto a Leo, y entonces, bueno, pues ahí habría que estudiar cómo se puede llegar a expresar la identidad a través de un signo en el ascendente tan comunitario, ¿no? Pero bueno, esto es interesantísimo de estudiar, ¿vale? Vale, eso por otra parte. Es decir, que las características de los signos donde se encuentren el Sol y el ascendente también van a favorecer que yo pueda vivir más conectado a mi ascendente. Bien, vale, y luego también por otra parte no hay que olvidar que ese ascendente pues también recibe algún tipo de aspecto, probablemente, porque por ejemplo, siguiendo este esquema, si yo por ejemplo tengo un ascendente Leo, pero resulta, perdón, un ascendente Leo, vamos a poner un ascendente Leo, ¿vale? Aquí, un ascendente Leo, ¿sí? Pero resulta que, pues tengo al señor Saturno encima de mi ascendente. Bueno, pues ese ascendente Leo tan vigoroso, tan brillante, tan maravilloso, tan energetizado, tan juguetón, ¿no? Bueno, pues se ve, digamos, un poco mermado por que tengo a lo mejor a Saturno ahí en el ascendente, o en mi casa 1 o cerquita, o en mi casa 12 muy cerquita del ascendente también, con lo cual evidentemente los aspectos que reciba el ascendente también van a caracterizar su naturaleza. Bien, con lo cual, en fin, es decir, ya conocéis el mundo de la astrología, todo está absolutamente conectado, y bueno, pues hay veces que para poder entender la naturaleza de un aspecto necesitas estudiar todo el conglomerado cósmico, ¿sí? Bueno, en relación, digamos, al ascendente por cada uno de los elementos, ¿sí? Un ascendente en un signo de fuego va a otorgar un entusiasmo por vivir impresionante, un vigor físico. ¿Por qué físico? Bueno, pues porque te lo acabo de comentar, representa nuestro cuerpo. Entonces, estas personas están siempre con las pilas puestas, siempre hay energía para conquistar metas, para ir a batallas, para viajar, para, sobre todo, hacer grande el mundo, ¿no? A través de su energía, ¿no? Son personas que te llenan con su presencia, ¿no? Es verdaderamente interesantísimo poder tener gente con ascendentes de fuego. Cuidado también porque pueden llegar, digamos, como a quemar, ¿vale? Es decir, pueden llegar a ponerte muy nervioso, a generarte ansiedad, a generarte, pues bueno, muchísima angustia, ¿no? Ostras, espérate, no te puedo seguir el ritmo, ¿no? O déjame un poco tranquilo, que me estás avasallando, ¿no? Y la persona con ascendente en fuego te dice, bueno, pero si yo soy como soy, ¿no? Entonces, claro, pues habrá que aprender a canalizar, que es un poco lo que hemos dicho antes, el ascendente nos ayuda a canalizar nuestro comportamiento desde la energía del signo que esté ahí, ¿no? Así que bueno, luego por otra parte tenemos el ascendente o los ascendentes de los signos de tierra, que son ascendentes que, pues, por ejemplo, dan como mucha presencia física. De hecho, los puedes ver incluso como muy fuertes, como muy recios. Tienen mucha presencia, se hacen mucho de notar, pero no por todo lo que se mueven, no por todo lo que
no por esa energía vital que es totalmente desbordante, como por ejemplo en los ascendentes de fuego, sino porque sencillamente su presencia pesa, ¿no? Ponemos signos de tierra maravillosos, súper poderosos. Bueno, ahí fantástico, ¿no? Y son personas que en este sentido siempre están como orientados, digamos, a conseguir cosas, a conseguir objetivos. Sí, es decir, su cuerpo físico ya se predispone para la victoria, o sea, incluso para sí, para celebrar, ¿no? Todo aquello que consigan materializar, ¿no? Es un poco como que siempre están presentes en el resultado, aunque este todavía no se haya manifestado, ¿no? Con lo cual, fantásticos los ejercicios de manifestación de los ascendentes tierras, ¿vale? Bueno, esto es un hiper mega resumen, lógicamente. Luego, evidentemente, habría que matizar muchísimo. También muy interesante observar las características físicas de los signos de tierra. Generalmente suelen ser bastante resistentes físicamente, cuando a lo mejor están pasando por un periodo de enfermedad o tienen alguna operación a la que someterse, es un poco como que su fortaleza física les sostiene mucho, ¿no? Así que, bueno, incluso puede favorecer en este sentido que se recuperen lentamente, eso sí, pero sin ningún tipo de problema, ¿no? Bueno, los ascendentes aire, Géminis, Libra y Acuario. Ostras, fíjate qué interesante, su manera de interactuar en el mundo, hay veces que es como muy volátil, ¿no? Sí. No pueden estarse quietos, necesitan siempre estar en la interacción con los demás y sobre todo siempre están en la búsqueda, porque es que si no se asfixian, en la búsqueda de aprendizajes de vida brutales. Es algo súper bestia en las personas con ascendentes de tipos de aire, ¿no? A signos de aire me refiero. Entonces, bueno, también hay veces que van a tener que aprender a convivir un poco con la indecisión, ¿no? Porque mi cuerpo muchas veces, claro, mi cuerpo físico, mi ascendente, muchas veces no sabe hacia dónde ir, ¿no? Es como es tan volátil, según sople el viento, ¿no? Ostras, eso me interesa y eso también, y ahora esa persona me ha dicho esto y estoy encantado, pero es que esa otra cosa también me interesa y entonces mi cuerpo físico es un poco como veleta, ¿no? Es súper adaptable en este sentido, ¿no? Y bueno, en relación a los ascendentes de agua, ¿qué podríamos destacar? Pues, por ejemplo, personas que tenemos, digamos, una gran permeabilidad. Es decir, sabemos captar, digamos, la información de los demás, sabemos captar la información del ambiente, sensorialmente estamos abiertos, claro. Fíjate, esa es una de las características de los signos de agua en el ascendente, que muchas veces parecemos que estamos un poco distraídos o un poco empanados, estamos un poco viviendo en nuestra burbuja emocional y tal. Sí y no, te diría, fundamentalmente porque es que estoy sintiendo, estoy percibiéndote sensorialmente y entonces yo tengo que aprender a identificar tu energía, tengo que saber interpretar algo que siento que a lo mejor no veo, o también, porque a veces los ascendentes de agua también, bueno, pues favorecen el desarrollo de habilidades extrasensoriales, ¿no? Para también poder captar esta información sutil, ¿no? Pero claro, sí que es cierto que los ascendentes de agua necesitan también un pequeño tiempo para procesar todo lo que están percibiendo. Así que bueno, pues aquí viene, digamos, un poquito el tema. Y luego también esa sensibilidad y sobre todo, como digo yo, un ascendente de agua va a notar mucho cuál es el estado emocional del otro, incluso le va a acompañar un poquito solidarizándose energéticamente con su drama, ¿vale? Entonces, bueno, los ascendentes de agua tenemos que hacer un ejercicio de limpiarnos de toda esa energía que no es nuestra, ¿sí? Porque si no, pues bueno, pues a nuestro cuerpo físico todo eso le va a pesar, ¿bien? Así que, bueno, en fin, esto es un estudio
que requeriría de muchísimas horas. Nosotros sencillamente aquí hemos plasmado algunas de las características esenciales del ascendente. Yo una de las cosas que destacaría es que el ascendente tiene que ver muchísimo, lógicamente, con tu momento de nacimiento, ¿bien? Porque es el signo que te da la bienvenida en esos primeros instantes. Por así decirlo, es como que magnéticamente tú naces y dices, vale, la constelación de Leo está ascendiendo. Ah, pues así es como yo conozco el mundo, ¿no? Es como una especie de memoria que se queda integrada en los primeros minutos de tu vida, en los primeros instantes. Y entonces tú absorbes, ¿no?, como esa característica leonina, ¿no? Y luego, bueno, pues tendríamos que ver qué potencia ese ascendente Leo, qué lo limita, qué facilita su expresión y todo este tipo de cositas dependiendo de los aspectos y dependiendo de, bueno, pues los tránsitos que esté viviendo ese ascendente a día de hoy. Bien, así que, bueno, evidentemente todos los aspectos que haya a nuestro ascendente van a tener, digamos, un impacto positivo o no tan positivo también en nuestra energía vital. Bien, entonces, bueno, como podrás intuir, no tiene la misma energía vital un ascendente Capricornio que un ascendente Libra o un ascendente Géminis. Es decir, sencillamente por la naturaleza del signo, bueno, pues esa persona tendrá una manera diferente de comportarse en el mundo. Bien, así que bueno, en fin, déjame en la caja de comentarios cuál es tu ascendente, dónde tienes el sol, sobre todo el sol, porque la luna en este sentido ya toca otras cosas, ¿vale? Pero la posición del sol y la posición del ascendente, sabes que están como interactuando. La luz del sol quiere salir a través del ascendente. Y aquí viene el drama, ¿sí? Porque si tú no estás conectado con tu sol, y luego también por otra parte, pues a lo mejor sí que vives desde el ascendente, pero ¿qué es lo que expresas desde el ascendente? No estás expresando toda la luz que tienes, porque no estás conectado con tu sol. ¿Bien? O en el peor de los casos, bueno, pues estás viviendo alejado de tu sol y estás viviendo, digamos, comportándote desde el descendente, ¿bien? Que es el signo contrario al ascendente. Así que, bueno, aquí lo puedes encontrar al principio de la casa 7, ¿bien? Entonces, bueno, en fin, que esto es un jaleo, chicos, chicas. Espero haberme hecho entender, porque, bueno, la posición del ascendente trae muchísimas cosas. Si os interesa mucho el tema del ascendente, seguiré subiendo contenido relacionado con esta magnífica posición que nos ayuda sobre todo a que los demás nos conozcan. Los demás muchas veces perciben más el signo ascendente que nuestro propio sol. Entonces, qué interesante como también el ascendente, lo podemos estudiar de hecho desde esta perspectiva también, es como la puerta de entrada, ya no la de salida de nuestro sol, sino también es la puerta de entrada para que los demás vean toda la luz que llevamos en nuestro interior. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hacer, cómo nos podemos trabajar el ascendente. Déjamelo en la caja de comentarios y compartimos. Bueno, chicos, chicas, ya hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias a todos y a todas por seguir en el canal. Próximamente, muchos más vídeos aquí en el canal de la Escuela de Numerología del Talento sobre numerología, astrología y consciencia. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. ¿De acuerdo? Venga, chao, chao.